Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Asiento Extra. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición de miércoles, donde vamos a tener una conversación bastante interesante. Y desde ya en el 7003-1234, invitar a las mujeres, invitar a las mamás que quieran compartir con nosotros. Vean, pueden hacer pasarnos el mensaje de manera anónima si ustedes tienen alguna consulta, si quieren contarnos algo, porque vamos a estar hablando de salud mental en las mujeres, en las mamás. Vamos a ver, tal vez esas cosas que son un poco tabú, que ustedes han pensado, mira, es que estoy un poco cansada, es que tal vez dejé de hacer algo, ¿cómo puedo retomar? Bueno, todo esto lo vamos a estar conversando hoy en esta edición de Asiento Extra, un programa dedicado a las mamás, pero eso, para que se puedan autoevaluar, para que se puedan chinear un poquito en ese sentido, porque también es importante la salud mental. Están conmigo Ingrid Naranjo y José Luis Guzmán, ambos son psicólogos. Bueno, vamos a estar analizando con ellos un poquitito también entonces este tema. Ingrid, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias y gracias porque esto es un temazo, ¿verdad? Es decir, no es solamente un tema de género y que seamos nosotras las mujeres, sino que la vida en general necesita de un rol sano, seguro, saludablemente en términos emocionales de las mujeres que a toda luz pues son el soporte de una sociedad en el 100% de los países a lo largo y ancho de este planeta, aunque sea redondo. Así que muchas gracias por invitarnos y además por hacerlo con una persona a quien admiro mucho y respeto mucho por sus temas también, que son sentido de vida. Bueno, es José Luis Guzmán, quien también es psicólogo, y le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias por el espacio, contentísimo de estar acá compartiendo. Y pues nada, alegre también de participar con toda la gente que pueda escucharnos el día de hoy. Vamos a hablar temas sensibles, bonitos, sí, agradables, de muchas emociones. Y pues nada, contentísimos de compartir este tiempo. Muchas gracias a ambos. Entonces, el 7003-1234 para que ustedes puedan dejar sus comentarios, para que ustedes puedan ir compartiendo con nosotros. Nada más, porfa, que sea escrito para poder ir leyéndolos. Algunos datos también, y que yo sé que vamos a estar repasando inclusive pues en los próximos días, datos sobre mamás, un total en nuestro país, datos del INEC, 1.529.994, un promedio de edad de 51 años, 51.7. En cuanto a porcentajes, se tienen entre 30 a 49 años, un 38% de ellas, un 29% tienen entre 50 y 64 años, y pues tal vez estos son los datos más fuertes en este sentido. Total de nacimientos durante el 2024, 45.825 nacimientos. De estas, por primera vez, y creo que tal vez a partir de aquí podemos ir abordando los temas con respecto a las mamás primerizas o quienes fueron mamás por primera vez. Los datos del 2024, 19.707. Esa es la cantidad de mujeres que por primera vez se dieron cuenta, ya sea ese primer momento mediante una prueba de las instantáneas, no sé cómo se le llama, ¿verdad? Sí, una prueba rápida. Y las pruebas rápidas y también, o ya la prueba oficial de sangre y demás. Bueno, se dieron cuenta que iban a ser mamás. Aquí es donde empieza el trabajo a nivel mental también, el trabajo en poder asumir, en poder decir, bueno, viene una nueva etapa en mi vida. ¿Cómo se hace eso? ¿Verdad? Interesante, ya, sí. Es un trabajo planeado, ¿verdad? Que también puede resultar bastante impactante. Si lo estaba planeando, es como decir, uy, ahora sí, vamos a eso. Si no, pues también, ¿verdad? Es, ok, me toca asumir. Sí, en esos datos duros, y aquí van a ver que tenemos perspectivas muy interesantes, ¿verdad? Probablemente José nos vaya a alimentar sobre el tema del sentido que le genera a una mujer, en este caso, esa estadística, pero en el sentido del dato que estás dando y el dato duro, que es parte de generar también este espacio de concienciación y discusión, Lore y José, es... Qué interesante, porque entonces, ¿qué pasa con el subregistro de estas mujeres que por primera vez entran al mundo de la maternidad con una elección, con una planificación o sin ella? Y aquí quiero dejar solamente para las personas que nos van a escuchar y que van a interactuar en esta mesa, el asunto de estas madres, jóvenes, adolescentes o niñas, que es un subregistro que no es gratuito, que no esté ahí,
¿verdad? Porque entonces seguimos invisibilizando a estas niñas, a estas adolescentes madres, que también son importantes porque es una decisión en un cambio de vida, en una perspectiva de vida, en una programación que aún con su nivel de madurez, para no hablar de inmadurez, sino con su nivel de madurez, siendo una niña o siendo una adolescente, tienen que entrar en este rol y trabajar ahí. Eso le cambia su sentido de vida a esa edad, que sí lo tienen, que sí existe y que José nos puede profundizar. Pero el otro gran tema es que aún cuando estamos hablando de mujeres maduras, con conciencia, en esa data dura que estás generando a través del censo, del último censo, tenemos muchas mujeres... El promedio de edad es de 25 años. Claro, pero imagínate que en ese rango habría que preguntarle a cuántas de ellas realmente tenían eso en su prospecto, en su proyecto de vida, ¿verdad? Pudo haber sido una... Yo tenía un profesor que en paz descanse que decía que no hay hijo no deseado, que no hay niño no deseado, niña, niño no deseado, pero... conscientemente esa no es la realidad, ¿verdad? Porque estamos viendo que mujeres de 25 años o menos e incluso hasta los 37 y 42 años de edad no tienen en su proyecto de vida el ejercicio de la maternidad. Lo tienen posterior hoy. Entonces, ves qué interesante esa cuestión en la que dijo, o sea, es un tema de por dónde se entra en ese sentido, como con esta data dura. Yo siempre voy a dar la data dura en términos de resignificar a las mujeres y bueno, esto tiene que ver con sentido de vida, ¿no? Sin duda. Claro, no, definitivo. Creo que la experiencia de convertirse en madre, sea de una forma, como decís, planeada o no planeada, de sorpresa, proyectada o no proyectada, creo que es una experiencia que tiene el potencial de cambiar la vida. Y en logoterapia, en análisis existencial, hablamos de una latencia del sentido de vida. O sea, el sentido de vida está ahí, esperando que surja la oportunidad de brindarse. A partir de ese proceso, entonces, podemos darnos cuenta que la noticia de voy a ser mamá puede cambiar absolutamente todo, la realidad material de la persona, va a encaminar a la persona hacia una toma de decisiones, y esa toma de decisiones, a cuanto mayor conciencia del sentido, de la búsqueda de sentido, pues va a ser una decisión como más coherente con los planes y proyecciones del resto de sus vidas. Pero definitivamente es algo que parte las aguas. Es una experiencia que parte las aguas, cambia por completo y tiene que sí o sí involucrar al resto de la comunidad, tiene que sí o sí ser un proyecto colectivo, tiene que sí o sí ser comunitario. Y es que ser mamá va en todas las direcciones o en todas las etapas, porque lo comentábamos, está ese primer momento, entonces, ¿verdad? Me doy cuenta que voy a ser mamá, ok, lo asumo, me toca reacomodar algunas cosas, pero a partir de ahí también hay todo un proceso en cuanto a lo que significa ser madre y cómo yo tengo que ir gestionándolo como mujer, sin dejar de ser yo, que si estoy casada, sin dejar de ser pareja, que si más bien vivo con el resto de la familia, mis papás, bueno, sin dejar también, ¿verdad?, de lado, que si estudio, que si trabajo. Entonces, al final, ser mamá involucra muchos ámbitos. Claro, es que es ese proyecto de vida que yo tengo, indistintamente de la edad, pero nos vamos a quedar con esa data sin invisibilizar a estas niñas y a estas adolescentes, que ahí entran un montón de discusiones, que son quiénes son sus núcleos de apoyo, en qué comunidad están, en qué circunstancias se crea ese engendra esa vida y de aquí en adelante qué decisión van a tomar. Pero con estas mujeres de los 25 años en adelante y en esta data que generaste, es una toma de conciencia, como bien lo decía José, donde la vida cambia, pero debe de cambiar con un sentido positivo en la buena dirección de ¿qué voy a asumir en cada periodo de estos? O sea, si el primer momento, como decís, es darme cuenta que estoy en gestación, que estoy en embarazo, ¿cómo voy a vivir eso en este momento de mi vida? ¿Y este momento de mi vida qué implica para mí? ¿Soy una mujer trabajadora? ¿En qué nivel de trabajo estoy? ¿Es independiente? ¿Es emprendedor? ¿Es una pyme? ¿Soy autónoma? ¿Soy asalariada? ¿En qué condiciones estoy? ¿Ese trabajo es un trabajo formal e informal? ¿Quiénes? Y ahora sí, vamos, ¿verdad?, del macro al micro. ¿Con quién cuento? Voy a desempeñarme en un rol de madre sola, es decir, voy a hacerlo en absoluta autonomía, soltería, porque ni siquiera había pareja. O sea, ¿qué pasa con esa otra persona? Si la hay, ¿cómo se involucra? ¿En qué condiciones estaba? Entonces, si mi condición es una condición de pseudoseguridad, porque también es muy discutible, porque puede ser que la mujer entre en embarazo, pero su pareja, sea hombre o mujer, no lo tenía dentro del proyecto, ¿verdad? O sea, estamos hablando de parejas hoy y de familias hoy constituidas en esta diversidad y amplitud que existe. Entonces, puede ser que la otra parte también entra en un proceso. Esto es como, vamos a ponérselo a la gente más como para que nos entienda, como cuando hay un duelo, como cuando tenemos una pérdida, pero la vamos a poner desde el lado de la ganancia, es decir, en este momento entra una nueva vida a nuestra vida, a nuestra cotidianidad. Entonces, si en el tema del duelo yo tengo que aceptar, tengo que negar, tengo que doler, tengo que pasar ahí hasta que la cosa, ¿verdad?, llegue a su buen término, aunque yo lo haya planificado y sea parte de mi proyecto consciente absolutamente desde el sentido de mi vida,
ya llegó, ¿verdad? No, como dice el dicho muy tico, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Entonces, caramba, estaba deseando quedar en embarazo. Ahora sí, la noticia es, estamos embarazadísimos, o estoy embarazadísima, si es en solitario o en compañía. ¿Qué tengo de aquí en adelante? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Entonces, ves que la proyección es, soy una mujer que decidió entrar en embarazo. ¿En qué momento de mi vida estoy? ¿Cómo me llega esa noticia? ¿Cuál va a ser mi proyección de aquí en adelante? Tengo los primeros 3 meses, dependerán de si es de mucho cuidado o de un cuidado normal y relativo, seguir con mi vida mientras, como dicen los ginecólogos, pega ese productito que está ahí. Bueno, todo eso se trabaja, Lore. Claro. Todo eso se tiene que considerar. El mundo de la mujer cambia. Pero cómo decido afrontar ese cambio y esa etapa de mi vida también tiene que ver con una proyección muy personal. Nos han enseñado a que te cambió la vida. Ay, bueno, pero casi que satanizándote. Ay, es que ahora tenés una personita, ahora depende de vos, ahora te cambió la vida. Bueno, sí cambia. Y te va a cambiar el cuerpo también. Y sobre eso te van a cambiar las emociones y tus pensamientos y probablemente tus prioridades. Y van a ir cambiando a lo largo de los años que pueda cumplir esa persona a la que vas a llamar hijo e hija. Pero vos no dejas de ser esa mujer. Vos no dejas de vivir una vida como la tenías antes. Hay que incluir esa persona. Yo siempre le digo a las personas consultantes que llegan con este tema de la maternidad es, quien llega a tu vida es ese hijo o esa hija. Ojo con eso. Quien llega a tu vida es esa persona. Es como la elección de pareja. Vos no puedes dejar de ser porque elegiste a alguien. Entonces, si ese niño o esa niña llega a tu vida, pues no puedes dejar de ser. Vas a ser una mejor persona. No le quita la vida. No te la quita. Que cambie, en qué condiciones cambia. Pues entonces nos volvemos, o las que deciden hacerlo, que es lo que nos dicen en consulta, no es que yo me volví mamá. Y la mujer que hay ahí, la que parió a ese hijo o esa hija, ¿qué pasó con esa persona? Entonces, muy importante esto que estás trayendo a la mesa para resignificarnos. Somos mujeres integrales. Quienes deciden ejercer la maternidad del corazón o desde el vientre, les cambia la vida, pero no dejan de serlo. ¿Cuáles son algunos de esos sentimientos que se van generando en ese proceso de asumirlo? De el contrario al duelo, como decía Ingrid, ¿verdad? ¿Cuáles son esos sentimientos? No sé, hay gente que estalla de alegría, hay gente que más bien que se retrae un poco. Sí, bueno, hay de todo, dependiendo de las circunstancias materiales que pues condicionen esa experiencia. Pero curiosamente también lo que mencionaba Ingrid no es necesariamente tan diferente del duelo, porque efectivamente hay un duelo. Y el duelo hay que entenderlo como es un periodo de adaptación a una nueva circunstancia. Entonces hay un duelo, es un duelo de ya no voy a ser la que no era mamá. Ahora voy a ser, además de todo lo que soy, mamá, y pierdo una parte de mi vida. Gano muchísimo más, pero hay una parte de mi vida que ya no va a volver a ser. Ya no voy a volver a ser una mujer sin hijos. Ya no voy a volver a ser una persona sin hijos. Entonces esa parte sí la perdemos, y a partir de ese momento tenemos que empezar el proceso de adaptación que trae todas las emociones. Vas a sentir tristeza, alegría, culpa, miedo, muchísimo miedo. Vas a tener montones de enojos, vas a sentir todos los cambios emocionales que pueda traer, tanto desde lo hormonal, desde lo fisiológico, desde lo social, desde los estigmas que muchas pueden enfrentar. O sea, es un proceso efectivamente de duelo como mucho más alegre, como mucho más desde la ganancia, como muchas veces mucho más deseado, pero sigue siendo un proceso de adaptación a nuevas circunstancias. Entonces efectivamente vamos a pasar por ahí, por todas esas emociones. Y es normal, y ahí es donde quiero que por favor se abracen mucho, se quieran mucho, se acepten y se perdonen mucho. Es normal que tengamos momentos en los que no queremos nada con nadie. Es normal que vayamos a pasar por momentos en los que estamos enojados con todos. Y el tabú de, uy, es que ¿cómo voy a estar enojado? Yo, mamá? Exacto, ¿cómo voy a ser yo, mamá? Yo no sé ni cómo sostener mi vida de adulta y ahora tengo que criar a una nueva persona. Y yo creo que esa debe ser una frase muy común. Sí, es más común. ¿Cómo hago si con costos logro yo con sostenerme o con costos lo logro conmigo? Efectivamente. Claro, si entramos en economía, ¿verdad? También el José lo dijo ahora, el tema social, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre quedar embarazada en este momento en que la sociedad, la economía, la violencia, etcétera, el mundo está convulso? Bueno, también puede ser que se le haya ocurrido muy bien planificado, pero si no fue así en ese duelo, de repente... Lore y José, hay una cosa que hemos visto mucho y las redes también hoy pues nos generan mucha información buena o no tan buena, y hay que saberla discriminar sobre la concepción de madre, que puede ser muy romántica, lo mejor que te puede pasar en la vida, negando que hay muchas mujeres que no aceptan esa nueva condición de vida. Y incluso también satanizado, la depresión posparto,
¿verdad? Que tenerla es hasta parte de lo que te explican desde la medicina, desde la ginecología, desde la obstetricia, desde la psicología del parto, que puede pasarte, pero nos la han negado como todo lo de la salud mental. Entonces, si te da una depresión postparto, no fuiste buena. No, caramba, si te lo explicaron biomédica y bioquímicamente que podía suceder y que puede ser una desregulación, por lo que José dijo en términos hormonales, y si a eso le sumamos toda la condición social y emocional con la que ya te generan una etiqueta por decidir ser mamá o por asumirlo como tal, entonces qué difícil, porque el estigma de salud mental de las madres también entra ahí, ¿verdad? Es una mamá que no lo logró porque entró en depresión. ¿Cómo que no? Sí, es parte del proceso. Entonces creo que ese acompañamiento es entender que la vida efectivamente te cambia. Adentrémonos un poquito en la depresión postparto. Vamos a ver, si llega a pasarme, no significa eso, ¿verdad? Que no quise a mi bebé durante todo el periodo de embarazo, que no estoy segura, sino que pues son cosas que pasan en mayor o menor medida también. Siempre es importante el acompañamiento. Mira, siempre. Yo creo que también hoy día, y bueno, José que está más en el área clínica, pero lo veo yo con las personas consultantes, sobre todo mujeres trabajadoras, es, puchica, si me costó llegar hasta aquí, venir a dar la noticia de mi embarazo en el nivel de trabajo en el que estoy, formal, informal, siendo mi dueña, etcétera, esto es un problema. Primer estigma social, porque entonces me van a exigir más por haberme metido al rol de madre. Segundo, si además mi embarazo en términos médicos es de alto riesgo, 2 estigmas sobre ese. Y si sobre ese riesgo médico a mí se me desarrolla una depresión posparto, me perdí. ¿Verdad? Y me perdí del mundo laboral. Si a eso le sumamos el área clínica, tenemos que entender un montón de cosas que son propias del cambio biológico, químico, neurológico, del estado emocional. El ser humano y las mujeres somos exactamente iguales en términos de bio, psico, socio, espirituales. Todo eso se desregula. Entonces hay que entender y hay que preguntarle a su médico. El médico de la que tiene la posibilidad de ir a un ginecólogo obstetra privado, a la que va al seguro, la que lo hace porque ahí con sus medios tiene una matrona o alguien. Bueno, hay que preguntar. ¿Qué va a pasar? ¿Quién me va a acompañar? ¿En qué condiciones? Es un derecho humano la salud. Y el embarazo como parte de esa salud tiene que ser cuidado, protegido, decente y digno. Para eso tenemos un Estado que nos cuida el derecho a la salud. Mujeres, no tengan miedo a preguntar. ¿Podría yo en este momento de gestación y posterior al parto desarrollar esa depresión de la que todo el mundo habla? Y tenga el poder de exigirle a la persona que es su médico o quien le está dando la consulta que le explique. Es un derecho hoy. Y la Ley Nacional de Salud Mental, como paciente, te posiciona en ese derecho. Vos tenés el derecho a que la persona que te está atendiendo te diga en buen cristiano qué es eso, qué puede pasar y quién o cómo la va a ayudar y en qué condiciones usted va a salir de eso. Es un derecho humano y la Ley Nacional de Salud Mental te pone como paciente en el centro de esas preguntas. Y que el hecho de que no se hable o el hecho de decir, vamos a ver, hacerme la que no va a pasar o que si va medio pasando no buscar ayuda, no significa que no vaya a ir más allá. Justamente, y es de nuevo parte del proceso de duelo, la negación del hecho porque no logro manejarlo, porque no me soporto en esta condición, no logro aceptar que esto esté pasando. Entonces sí, efectivamente, y como decía Ingrid, y para sumarle ahí, creo que decía antes fuera de micrófonos que la maternidad necesita ser un proceso sí o sí colectivo. Es que el médico tiene que ser parte de esa maternidad, pero también la vecina que me va a ayudar a cuidar al bebé, tiene que ser el papá que tiene que ser parte del cuidado, por lo que hablábamos también fuera de micrófonos, el tema de derecho humano de ser parte del cuidado. Pero también creo que es importante reconocer que no es solo ese nivel de obligaciones y ese nivel de peso sobre uno, sino que también, como decía un filósofo, que el cuidado brinda sentido al cuidador. Y es eso, a través de lo que puedo hacer por otros es que encuentro sentido de mi propia vida. Es a través de lo que puedo brindarme, de la forma en la que puedo yo extenderme hacia afuera, hacia la humanidad, donde puedo encontrar sentido de mi vida. Nadie va a cuidar a un bebé como lo puedo cuidar yo, porque yo soy la única persona que sé lo que sé. Entonces, cada mamá tiene esa particularidad de ser la única que puede hacer ese trabajo de la misma forma que lo puede hacer ella.
Cada papá tiene que tener esa obligación de reconocerse como su impacto es único, es irreemplazable, o sea, y colectivamente la vecina que va a cuidar, la tía que está chineándomelo, mi mamá que suele ser, ¿verdad?, la cuidadora de los nietos, todo ese rol que juega cada persona tiene que ser parte de esa construcción de la identidad del menor de edad. Y tiene que ser, como decía, colectivo sí o sí. Nadie va a hacer esto solo, nadie sobrevive a esto solo. Pregunten, hablen, consulten, levanten la mano, exploremos todas las posibilidades para que juntos construyamos esa nueva vida de una forma mucho más integral. Ser mamá en diferentes etapas, decíamos, en el momento en el que sale ese positivo, el momento en el que ya lo asumen, el parto, si hubo o no depresión postparto, en qué medida, van avanzando los años y también la mamá va creciendo y se va transformando así como sucede con los mismos hijos. ¿Cómo hace ella entonces para que en ese proceso no deje sus otras etapas como mujer, para no dejar, no sé, si tuvo que pausar sus estudios, si tuvo que pausar más tiempo su trabajo, su relación de pareja, cómo retomarla? Es importante porque acabas de dar en el tino. A veces la gente quiere como la receta, ¿verdad? Y si vos hablas con cualquier mujer que ha asumido el rol, y siempre lo voy a decir así, desde el corazón o desde el vientre, de criar a alguien, ¿verdad? Y de gestarlo y de parirlo, por cualquiera de los medios que sea, va a irte diciendo que ojalá le hubieran dado un manual. Pero aún si se lo hubieran dado no hubiera sabido qué hacer, ¿verdad? Igual. Porque puedes preguntarle esto a una mujer que tiene una sola personita a su cargo, un solo hijo o hija, como a nuestras abuelas que parieron 13, 18 y tuvieron dentro de esas múltiples pérdidas también, porque de eso hay que hablar. Hay mujeres que fueron madres por 1 minuto, que fue el tiempo que duró vivo o viva ese hijo que parió, que lo tuvo 9 meses en el vientre y a la hora del parto no estaba con vida. Sigue siendo madre. Ojo con eso, que es parte de los procesos importantes, y por eso les hablo de estas poblaciones invisibilizadas, no solo las niñas y adolescentes madres, sino las mujeres que han tenido pérdidas importantes porque su hijo o su hija murió en el vientre, murió estrictamente al nacer, duró unas horas, duró unos días. Y tal vez todo venía bien. Buenos récords, buenas radiografías, buenas ecografías, igual que pasa con una madre que en el momento en que nace su hijo o su hija recibe un diagnóstico de que su hijo o su hija no se había visto una condición que traía en el vientre. El miedo, ahora que hablabas de los miedos y que José hablaba de las emociones cuando le hiciste la pregunta, de esta mujer que durante el embarazo, hoy que la medicina ha avanzado tanto, tienen que hacerle una cirugía importante a ese hijo o esa hija que está en el vientre y que, como toda intervención médica, tiene el altísimo porcentaje de que no sea exitosa y que fallezcan ambos o el producto, como dirían los médicos, antes de que nazca este hijo o esta hija en el vientre. Pero bueno, pensando en un récord de vida saludable y de buen éxito en este proceso, esa mujer va a ir viviendo junto con ese hijo o esa hija etapas. Ese hijo o esa hija antes de los 6 años, incluso antes de su primer año de vida, porque el primer añito de vida incluso la gente socialmente dice, ni cuenta se va a dar de que le hiciste la fiesta. Bueno, pero yo sí, y después le quiero contar, y por eso hoy las documentan, y botan la casa por la ventana, o con sus limitaciones socioeconómicas, igual botan la casa por la ventana porque quieren celebrar esa vida. Claro. Tal vez sea el único año que viva. Estamos vivos hoy, el siguiente minuto no lo sabemos, sentido de vida, o sea, disfrute aquí y ahora, celebre, festeje hasta donde no pueda. Ok, en ese tiempo, después sus primeros 6 años de vida. Después sus segundos 6 años de vida, hasta los 12 años. Entonces estamos hablando de preadolescencias y adolescencias. Después de eso, una adolescencia, una adultez joven, una persona adulta. Y esa mamá, como nos lo dicen trilladamente, es que yo seré su mamá hasta el día de que me muera, y usted será mi hijo y mi bebé hasta el día que me muera. Sí, pero hay que ir aprendiendo a vivir esas etapas. No es lo mismo dirigir la vida de un niño o una niña en sus primeros 6 años, en sus segundos 6 años hasta los 12, cuando ya es una persona adolescente, cuando cumple los 18 y oficialmente es un ciudadano, una ciudadana con derechos como una persona adulta. ¿Hasta dónde me meto? ¿Hasta dónde llegan los límites? Todo eso tiene que irse conversando, pero se construyen esos primeros años de vida. ¿Qué tipo de relación queremos tener? ¿Cuál es nuestro vínculo? ¿Cómo nos vamos a llevar? ¿Cómo establecemos conversaciones? ¿Hasta dónde generamos proyectos en conjunto? Entendiendo también lo que hace muchos años hablaba la clínica, y no es que hoy no lo haga, pero ha cambiado, tal vez no la terminología, pero la forma de verlo. ¿Qué pasa con esos nidos vacíos?
Vamos a ver, tenemos que entender los latinoamericanos que tenemos que crear y criar personas para que sean independientes, solventes, felices, con buenos vínculos, no gente dependiente hasta el último día. Y ni siquiera emocionalmente dependiente, es que tiene que ser gente libre, sana, que se vincule adecuadamente, que sepa que se puede ir de la casa a hacer su vida y eso no va a matar a sus papás. Porque también eso nos lo enseñaron hace unas generaciones. No te puedes ir, porque ¿qué van a hacer tus papás? Es que dieron tu vida por vos. No, vamos a ver, pero si me criaron para ser la persona que soy, independiente, autónoma, bien, que les puedo ayudar. Caramba, eso también hay que irlo viendo. Entonces hay que ir pasando por esos estadios, entendiéndolos, aceptándolos, haciendo duelos. Ya no es el bebé, ya no es la bebé. Ya está en la U, ya no vive en la casa, ¿verdad? Porque los latinoamericanos nos escandalizamos de eso. Pero cuando nos llega una persona, los que tienen, por ejemplo, acceso a chicos de intercambio, no, yo vivo solo. No, yo me vine de intercambio, pero cuando yo llego a casa ya no vivo allá. Y uno cae de verdad para atrás. Pero tenemos que criar gente que sea autónoma, libre, feliz, independiente, sabiendo que después tienen vos una red de apoyo. Y esos son duelos que tienen que ir viviendo estas mujeres que decidieron hacer un proyecto de vida criando a alguien. Eso tiene una responsabilidad enorme. Grande, sí. ¿Cómo es el trabajo de ustedes también en el área de psicología cuando llega una mamá? ¿O cómo decide una mamá llegar a buscar apoyo en el área de psicología, que inclusive puede ser preventivo? No sé si está correcto el término, ¿verdad? De decir, estoy empezando a sentir esto y esto y esto, voy a buscar ayuda. Claro. Normalmente lo que, por lo menos en mi experiencia más topo, son personas que llegan en el punto de quiebre. Ya no puedo más, ya no puedo sola, ya no puedo solo, necesito ayuda. Y llegan a ese punto sin saber ni siquiera cómo empezar la conversación. Es que no sé qué estoy sintiendo. Bueno, empecemos por ahí, empecemos por cómo fue ese día que decidiste buscar ayuda, qué estabas pensando, qué estabas pasando, qué estabas sintiendo. El trabajo de uno es mucho de buscar construir un lugar seguro para la persona, buscar un refugio, porque la persona necesita saberse comprendida, escuchada y no enjuiciada en ninguna medida. Y ahí, desde mi silloncito, en mi consultorio, siempre va a ser un espacio de, usted puede decir aquí lo que quiera y nada se le va a decir que está mal, nada se le va a decir que está bien. A fin de cuentas, solo esto funciona o no funciona, está pasando o no está pasando. Y si está pasando, podemos hablarlo. Y si no está pasando y querés que pase, podemos propiciarlo de alguna forma. Pero el trabajo es mucho eso, es mucho recibir a la persona, entender cuál es su contexto, cuáles son las circunstancias en las que está, cómo es esa construcción de familia que tiene, cuál era el ideal, porque decía Ingrid, por ejemplo, el tema de los diagnósticos, de repente el nacimiento puede ser otro duelo, de el hijo que yo soñaba versus el hijo que tengo. Y es un duelo complicadísimo, porque si nace nace un bebé diferente del que yo tenía en mis expectativas, tengo que no solamente sobrevivir al ideal que muere en mi mente, sino que también tengo que cuidar de esta persona que lo sustituye. Y eso se vuelve muy complejo cuando las expectativas son diferentes. Pero si la persona se decide a venir de manera preventiva, todo esto se puede trabajar antes de que se convierta en un complejo, antes de que se convierta en un problema de corto, mediano o de largo plazo. Ahí sí instamos muchísimo a la gente a que venga y cuide de su salud mental durante el proceso, que reconozca la inevitabilidad de los cambios hormonales, la inevitabilidad de los cambios sociales, y que puedan darse la oportunidad de aprovechar esta experiencia, que probablemente no vaya a tener muchas, especialmente en la tendencia social que tenemos de que cada vez son menos hijos por familia, que se dé la oportunidad de vivirlo de una manera plena, llena de sentido, llena de propósito y con mucha intencionalidad y con mucha conciencia. Y que pida, Lore, en la consulta, cuando hablabas de los apoyos, el acompañamiento es un derecho, ojo, mamás, y las personas que están a la par en estos procesos de traer un hijo o una hija a este mundo. Pida, no es solo la visita médico, ginecológica, obstetricia, es psicológica y no es porque estés mal, es al contrario, es para entender a la par de la medicina todo este proceso emocional que implica verte crecer, ¿verdad? A nivel de tu barriga, de tu cambio de cuerpo y las expectativas de las que habló José. Hay que aterrizar. ¿Qué quiero yo para esta vida que viene al mundo, que al final de cuentas va a ser independiente? Y que posiblemente a partir de ahí, si yo en esos primeros meses pido ayuda, ya más adelante, cuando se vayan presentando las diferentes situaciones en las diferentes etapas que ya nos comentabas por edades también de los hijos,
quizás se va haciendo más fácil pedir ayuda o saber cómo acudir ante diferentes circunstancias. Son las 2:32 de la tarde, esto es Asiento Extra. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Ingrid Naranjo y con José Luis Guzmán. Ellos son psicólogos y estamos hablando hoy sobre la salud mental de las mamás. Porque las mamás, más allá de ese rol como a las que molestamos, a las que les pedimos sin las que no podemos vivir, bueno, más allá también son mujeres, tienen su derecho a poder vivir diferentes circunstancias, a disfrutar su vida. Entonces todo esto lo estamos conversando hoy. Vamos a hacer una pausa nada más. Antes, recordarles, cuando vos estás bien, todo a tu lado mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Invertí con Transcomer, expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Son las 2:35 de la tarde. Muchísimas gracias a quienes continúan con nosotros en esta edición de Asiento Extra, conversando sobre las mamás, pero poniéndolas a analizar, a pensar un poquitito cómo está su vida más allá, que si ya los chiquitos comieron, más allá, que si ya el esposo va llegando del trabajo, que el café, bueno, ya son diferentes circunstancias del día a día, pero tómese un ratito para que pueda pensar en usted, para que pueda pensar en esos sueños, ¿por qué no?, que tiene y que todavía puede cumplir, para que piense en qué quiere hacer, darse un gustito, dedicarse un ratito de tiempo. Y estamos conversando con Ingrid Naranjo, con José Luis Guzmán, expertos en el tema, psicólogos. Y ahorita que digo esto de darse un gustito, a veces se critica mucho a las mamás que dicen: voy a salir el viernes en la noche con mis amigas, con mis compañeras, o que si me fui un ratito a comer yo sola, dejé al chiquito con la pareja, se les critica también. El peso social de la maternidad es tremendo, ¿verdad? Porque vivimos como mucho en esa idea arquetípica de una mamá completamente entregada, abnegada, que deja todo de lado para ser madre. Deja de lado su sexualidad, deja de lado sus estudios, deja de lado su trabajo porque le toca ser madre. Pero ahora estaba viendo, tenemos un arbolito de mango allá afuera. Usted no puede pedirle a ese árbol de mango que sea menos árbol o que sea de otra cosa. El árbol es árbol, es de mango, va a dar mangos a lo largo de la vida. La mujer va a ser mujer, va a seguir siendo ella misma. Simplemente este año tuvo una cosecha diferente, dio más, dio una vida más. Pero justamente sí, vemos el peso de ese arquetipo social, de esa idea colectiva, digamos preconsciente o inconsciente incluso, de que la mamá tiene que cumplir con una serie de roles, pero que repentinamente, por alguna razón, al papá no. El papá nada más tiene que ir, trabajar, regresar con el dinero, comer porque está cansado, dormir y el día siguiente repetir. Y pues también de muchas maneras, no solamente esto le impide a la mamá tener una vida más plena, sino que también se le impide al papá, se le roba de la oportunidad de ser padre, de conectar con esa vida, de proveer mucho más que dinero, que también es importante, aliviando la carga de la crianza de la mamá y permitiéndole ser una parte activa de ese futuro, de esa vida. Nosotros como hijos, ¿cómo podemos apoyar en esto? Tal vez ya pensando en los que estamos un poquito más grandes, ya las mamás van saliendo un poquito de ese corre, ¿verdad? Que bañarlos, que la escuela, que ya, si ya pasamos esto, ¿cómo podemos ayudarle a las mamás a que puedan reconectar con sí mismas? Yo creo que hoy las generaciones, incluso más pequeñitas, están mucho más conscientes y nos toca a nosotras hacer un trabajo de enseñarle a nuestros hijos y hijas cuáles son los espacios primarios, los espacios secundarios y al autocuidado y a la importancia de ser nosotros prioridad en nuestras vidas. Entonces, cuando eso pasa, estos niños, estas niñas y las personas jóvenes hoy pueden decirle a sus papás con confianza, y en este caso a la madre con confianza: vaya. Vaya que yo no le voy a despedazar la casa, ¿verdad? Yo me quedo aquí con la persona que tenga los cuidados, sea un papá, sea una abuelita, sea una tía, sea una persona a la que le hemos depositado esa confiancísima, que es una de las cosas que siempre en consulta, y las mujeres que tienen a cargo la crianza de un hijo o una hija dicen: pucha, qué difícil confiar en alguien que te lo cuide como lo cuido yo. Nadie lo va a hacer, pero bueno, eso también se acepta, que puede haber alguien importante y haciendo eso. Estos hijos y las hijas hoy creo que tienen la conciencia de entender que el autocuidado y que una madre
emocionalmente sana, estable, con una inteligencia emocional, va a ser lo mejor que le puede pasar en su vida. Entonces también procuran tener una relación sana con esa madre, es darle su espacio, es saber que mamá necesita dormir, que mamá necesita comer, que necesita bañarse, cosas que ellas hacen por nosotros en un momento muy importante de nuestra vida. Y eso, Lore y José, se empieza a generar desde la crianza. Así ese niño o esa niña sea un bebito recién nacido o recién nacida, hay que enseñarle a ser independiente. Eso se devuelve en el proceso de crianza. Este niño o esta niña que es respetuoso del espacio personal de la madre, que no la invade en cosas básicas como una conversación, una reunión social, donde le dije que se fuera a acostar porque ya era la hora de las personas adultas de casa. Y ese niño o esa niña lo va a hacer con confianza, porque no va a estar plagado de mitos o de irrealidades como el coco, como que la vas a pasar mal, como que tenés que tener a esa madre ahí depositada 100% en tu cama para poder tener tu descanso. Pero tenemos que construirlo con nombre y apellido, hablándolo así en este asiento extra, diciendo las cosas como son. Es esa relación en la que se establece que esa mujer es mujer, como lo dijo José, que esa mujer tiene necesidades propias, personales, que no son estrictamente cuidarte, alimentarte y estar con vos, y que no va a pasar nada, en el buen sentido del uso de esta expresión tan lamentablemente trillada hoy día, si te dejo 5 minutos para que te durmas solito, solita. Si hoy no te leo el cuento, quienes tienen esos buenos hábitos, porque ya aprendiste a lavarte los dientes, a asearte antes de dormir, a saber que es tu tiempo también para descansar, y que el tiempo de la persona adulta es distinto, porque también escuchamos estas conversaciones de mujeres donde dicen, mira, cuando le digo es que es tiempo de mamá, pero el tiempo de mamá no es estar conmigo en la cama, no, es tiempo mío. Y los hijos te reclaman. Entonces, muy buena esta posición que pones aquí, Lore, de que los hijos e hijas entendamos que nosotros también somos sujetos independientes y así lo es nuestra madre, y que tienen momentos personales propios en los que harán lo que gusten con ese tiempo, y que hay que dárselo y respetárselo, y que obviamente no va a ser un tiempo igual al que yo tengo en mi edad como hijo o hija, va a ser ese tiempo de esa mujer que me crió a mí. Entonces, entender que eso pasa por autocuidado, que eso pasa por darle un espacio a esa mujer que decidió tenerme a mí. Pero eso se conversa, eso se va afianzando, esas son cosas que se le van enseñando a estas personitas que van creciendo para que sean adultos en su vida, conscientes de lo que implica cuidar a alguien y puedan tomar esa decisión también de una manera muy consciente. A la mayoría de la gente vos le preguntás hoy día y decidió entrar al mundo de la maternidad. En el caso de nosotras las mujeres que decidieron entrar a maternar, lo hacen muchas todavía hoy en el siglo XXI para no repetir lo que hicieron las suyas. O cuando queremos ver el mundo muy románticamente hablando, porque todas tuvimos la mejor mamá del mundo. Hay gente que no tuvo la mejor mamá del mundo, y también eso es importante decirlo. Hay mujeres que nunca quisieron asumirlo, que igual entregan a sus hijos como lo ha hecho una pareja masculina, y decidieron seguir su vida soltera, solo lo parieron y listo. Hay mujeres que prestan su vientre por una subrogación y se les señala porque entonces ¿por qué no se lo dejó? ¿Por qué no lo tuviste? Cuando una madre decide dar, porque no quiere ser madre, dar a su hijo en adopción, también se les sataniza. Entonces, hoy mujeres entendamos que es el derecho al cuerpo y el derecho a la decisión, con una forma bien consciente y ojalá bien acompañada por un profesional de la salud que te ayude a que esta decisión sea lo realmente buena para vos. Pero entonces los hijos e hijas también tienen que entender que a veces su mamá dice, vean, yo me voy a ir a la calle a hacer mi vida de adulta, porque antes de ustedes yo era una adulta, ¿verdad? Y entonces quiero salir con mis amistades o quiero salir sola. Porque también se sataniza, ¿para dónde va mamá? Bueno, ¿qué estamos criando? Si son hijos masculinos, en el tema de las masculinidades necesitamos resignificar las nuevas masculinidades. Chicos que entiendan que su mamá es una mujer. Y en el caso de las mujeres, de las niñas, también resignificarse como esas nuevas mujeres que hoy entendemos la autonomía y que sabemos que nuestros espacios son protegidos, cuidados, pero que son tan dignos porque los merecemos y es nuestro derecho. Entonces, qué importante esta pregunta que lanzas, deja muchos aristas para quienes hoy incluso son hijos e hijas que están maternando, ¿verdad? En el caso de las mujeres están maternando y en el caso de los varones que decidieron paternar, bueno, ¿de qué forma vas a criar también? ¿Y cómo ves hoy a tus papás? En otro rol, porque hoy vos sos papás, entonces, ¿verdad? O papá, mamá. Las mujeres dicen, uy, yo no entendía lo que hacía mi mamá hasta ahora que tengo un hijo. Bueno, ¿cómo lo querés entender? ¿Desde dónde lo querés entender? Hoy tenés la oportunidad de cambiar y de darle sentido a eso y resignificarte como mujer y como madre y entender a tu mamá por los sacrificios que hizo y darle otra perspectiva a esto. Tal vez no para entrar en la frase tillada de no repetir, sino para entender lo que implica tomar una decisión de llevar a alguien por el resto de la vida de su mano. Y precisamente agregando a eso que dice Ingrid, ¿cómo es que se trabaja con una mujer que ha tenido un pasado muy difícil y que tiene miedo a repetir
que tiene miedo a que las cosas no vayan a salir ¿verdad?, bien con sus hijos, y que a veces esto más bien lo que hace es complicar más la situación. Complejo. Cada caso tiene que verse de manera independiente, pero yo parto desde algunas premisas que son como a priori irreemplazables. Carl Rogers nos decía que la gran paradoja del cambio es que solamente podemos cambiar cuando aceptamos incondicionalmente lo que es. Y esa aceptación de lo que es, sí o sí, tiene que ser el punto de partida para cualquier cambio que yo quiera ejercer. Y como decía Ingrid, tanto uno en crianza, siendo hijo, es idealmente criado para ser una persona independiente, pues papá y mamá también son personas independientes, y esa madre, con su pasado y con su historia, tiene que también aprender a hacerse cargo de qué cosas quiere hacer con esa historia que ya le tocó vivir. Ese pasado no lo vamos a cambiar. La intención no es cambiarlo, y la intención no es, a mi gusto, y acá tal vez algunos colegas habitualmente van a diferir, no es sanar las heridas del pasado. Es que las heridas del pasado ya las superaste, ya sobreviviste a ellas. Es este punto en el que quedaste, de aquí en adelante, ¿qué querés hacer con ello? ¿Qué querés construir con esta conciencia de tu sufrimiento anterior? ¿Querés que muera solamente ahí, que no pase nada y que no haya servido para nada? ¿O querés construir algo a partir de ese aprendizaje que te deja? Entonces, para mí es eso, la aceptación incondicional y el que quiero hacer de aquí en adelante con esto que ya no puedo quitarme de encima. ¿Qué pasa? Llega, e igual les pregunto en las consultas de ustedes, en el trabajo con mamás, el momento en el que dice, ya no puedo más, ¿por qué yo me metí en esto? Siempre hay, o no sé si siempre pasará por la cabeza de las mamás, esa duda de qué estoy haciendo aquí. Sí, bueno, vamos a ver, aquí está el experto, es una pregunta existencial, ¿no? Pero desde el área de las mujeres con las que yo trabajo, que son mujeres que trabajan, es bien difícil cuando esa pregunta se da, porque es, ¿me quedo o vuelvo al trabajo? ¿Verdad? O sea, ¿sigo en este rol de madre eternamente hasta que mi hijo o mi hija tenga la solvencia económica y la independencia para tomar las riendas de su vida? ¿O como tenía proyectado mi vida, voy a meterme en el rol de madre, voy a pasar los meses de rigor de la ley, lo que me da mi institución o mi empresa, dependiendo del ámbito en el que esté, y voy a seguir también con mi otra vida, asumiendo este nuevo rol, como les digo, que llegó a mi vida, esa persona llegó a mi vida, entonces yo fui la que la incluí en mi itinerario, en mi programación. Pero fíjate que hasta el día de hoy, en el siglo XXI, las mujeres llegan a cuestionarse eso, porque del otro lado, lo que debió haber sido soporte no lo termina haciendo. Entonces, mira, tómate un tiempito, y ahí empieza un mobbing maternal, un acoso laboral maternal. Si querés más tiempito te lo damos, pero después te lo cobramos, porque entonces ponemos a cubrir tu incapacidad a alguien que terminó con tu puesto, porque cerramos la división tuya, porque te cobramos el tiempo, porque ahora que sos mamá y como no vas a tener tanto tiempo, te vamos a bajar funciones. Empezamos con una manifestación violenta a nivel de la escogencia y de la elección que hiciste, que te la vamos a cobrar. Hoy todavía en el ámbito laboral a las mujeres se les dicen cosas como: yo no la mandé a quedar embarazada, yo no le dije a usted que se metiera en ese rol porque usted era muy buena y era una persona que estaba creciendo. O quienes deciden hacerlo, tal vez con independencia económica, en el sentido de la formalidad o la informalidad de su emprendimiento, después ven todo ese esfuerzo y ese sacrificio también desacreditado socialmente, porque ¿cómo se te ocurrió ser mamá si apenas estabas emprendiendo, si apenas estabas empezando a tener estabilidad económica? Bueno, todas esas cosas hoy las mujeres también se las cuestionan. ¿Fue una buena decisión? Yo debí haber escuchado a media humanidad que me dijo que no lo hiciera, pero bueno, es tu elección, fue tu decisión, y como dice José, vamos a asumirlo con lo que venga desde ahí. Probablemente la clínica pura sea distinta, y aquí está José para eso, pero con las mujeres que trabajan, eso sigue siendo una factura que nos cobran. ¿Y cuál es tal vez la época, o pensando en las edades de los hijos, en las que las mamás se cuestionan un poco más eso? Difícil saberlo, por lo menos desde la experiencia que yo tengo. Lo que noto es que las mamás empiezan a cuestionarse mucho durante la infancia más temprana, los primeros meses de bebé, los primeros 2 años. Cuando están aprendiendo a ser mamás, particularmente. O cuando están aprendiendo a ser mamás de nuevo, y en qué momento me metí en esto otra vez. Yo sabía cómo era, para qué me metí de nuevo, ¿verdad? Y ese tipo de cuestionamientos tan existenciales. Pero creo que son los momentos, porque conforme el tiempo avanza, deja de ser como tanto un reto y se convierte más en una relación, porque a fin de cuentas es un ser humano que está creciendo y que está aprendiendo de vos, y se convierte en una dinámica un poquito más dialéctica, y no tanto como ese monólogo de yo tengo que hacerlo todo para que usted aprenda a sobrevivir. Entonces creo que en ese sentido es
por lo menos desde mi experiencia, un poco más pesado durante los primeros 2-3 años de vida de bebé. Y ya cuando está el tema de, pasemos a lo que decía ahora Ingrid, el nido vacío. El nido vacío es otro tema del que podríamos hablar días enteros si nos sentamos con el tiempo. Porque muchas veces nos pasa que nos perdemos, como decíamos antes, en esa relación de solo ser papá y no ser pareja, y cuando llega y ya no tenemos el rol de papás porque los niños se fueron, nos quedamos con ese espacio de, ¿y ahora cómo hago para reconectar con este ser humano con quien he convivido 20, 30 años y ahora ya no nos conocemos, ya no sabemos qué cosas nos gustan? Entonces, por eso sí, lo que mencionabas antes, el tema de prevención puede ser vital para una supervivencia sana de esta etapa. Ok, mis hijos están empezando a estar grandes, ya están empezando a pensar en la universidad, a ver, hasta tendrán la oportunidad de irse o ya quieren casarse, ¿qué voy a hacer con este tiempo? ¿Y qué voy a hacer con mi pareja? ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, si ya lo estoy previendo que esto puede pasar, empiezo a reconectar de una vez con mi pareja para saber qué vamos a hacer, cuál es el plan, a dónde vamos a irnos, cómo vamos a encaminarnos, qué queremos hacer con este tiempo que nos va a quedar ahora relativamente libre. ¿Nos vamos a embarcar de nuevo, vamos a tener otro, solamente para mantener la relación viva? ¿O vamos a empezar a intentar hacer cosas como pareja y como relación? Si lo podemos prever, si así tenemos la capacidad para verlo hacia adelante, podemos prepararnos. Pero si nos agarra de sorpresa, porque de repente lo estábamos previendo dentro de 2, 3, 4, 5 años y de repente se nos fueron antes de tiempo, acompáñense, déjense acompañar, entiendan sus circunstancias particulares, conversen mucho y encuentren espacios que les llenen. Y que no significa que deja de ser mamá. Exacto, no deja de ser mamá, no se deja de ser mamá en ningún momento. Una vez que cruzaste ese umbral, vas a hacerlo para siempre. Y Franklin nos lo decía de una forma muy bonita: no hay forma más segura de ser que haber sido. Si ya fuiste mamá una vez, lo vas a hacer por siempre. No importa, como decía Ingrid, si fue 1 minuto o si fueron 60 años. Esa maternidad va a ser tuya para siempre y nadie te la va a quitar. Por eso el tema es, cuando esta maternidad me pesa, me duele, me incomoda, ¿qué voy a hacer con ella? Es mi decisión responsable. Y otra vez decía Víctor Frankl, la responsabilidad como habilidad de responder. Esta situación ya es mía, ya no tengo control sobre ella. ¿Qué voy a hacer con ella? Es mi decisión. Y conforme la tomemos más intencionada, más consciente, más claramente, vamos a tener mucha más posibilidad de un éxito en las decisiones que tomemos. El momento o las mamás que en algún momento fueron muy controladoras, sobreprotectoras, también. ¿Qué se les dice y cómo se les va ayudando a que vayan dándose cuenta que esto pues puede traer algunas consecuencias con los hijos, ¿verdad? No sé, que cueste más esa relación, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se trabaja eso? Sí, ahí el problema es un tema de personalidad y bueno, para si hay alguna mamá que dice, no, yo no puedo, yo soy mamá gallina, necesito tenerlo ahí todo controlado. Sí, suéltelo, pero ese suéltelo es para usted. Suéltese, déjese ser, vuelva a ese tiempo donde usted tenía control de su vida, porque ya esta persona usted la enseñó a tener control de la propia, entonces se va a ir, y lo más sano es que se vaya en un buen acuerdo, ¿verdad? Que sea una buena separación con una posibilidad de vernos y encontrarnos con amor, con cariño y con respeto, y no que salga huyendo, porque muchos de sus hijos e hijas salen lastimados de una relación de un absoluto control, porque lo que quieren es libertad. Y entonces creo que para esta mamá que está escuchando y que dice, no, me da miedo porque yo soy mamá gallina, me da miedo que no salgan, que no les dé, que déjelo usted. Hay que trabajar esos miedos, como dijo José, hay que hacerse acompañar. Hoy hay un montón de recursos, incluyendo una llamada telefónica a la línea Q Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología, donde usted puede entrar de una manera gratuita, anónima, pero con un profesional que está detrás, que está experto en la materia, ayudándole a tomar esa pequeña decisión de decir, yo soy esa mamá gallina que todo lo necesita controlar, y por lo menos tenga una voz profesional que le diga y le dé una luz, y pues si no, por supuesto, que nos contacte a nosotros si tiene la capacidad para decir, quiero asumir esto como parte de mi proceso de soltar a mis hijos y a mis hijas. Que quizás no necesariamente lo hace al propio. No, por eso te digo, es un tema de personalidad. Hay gente que simplemente necesita ser mamá gallina, esa es su vida, eso es una personalidad que necesita el control para poderse sentir a gusto y sentir que está haciendo las cosas bien. Cuando usted identifica rasgos de su personalidad que puede sacarlos a su beneficio y no ponerlos en detrimento ni suyo ni de las otras personas, hay una muy buena ganancia en todas las partes. Bueno, vamos ya prácticamente finalizando, casi que resumiendo. Vamos a ver, recomendaciones generales para la mamá que puedan cuidar su salud mental. Bueno, en la medida de lo posible, acompáñense. Nadie puede hacerlo todo solo. Acompáñense de un profesional si hay chance, pero acompáñense de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares, de sus hijos. Dialoguen.
Hablen, ellos saben mucho más de lo que uno se imagina. Ellos también tienen un montón de respuestas a las preguntas que uno pueda tener. Entonces, hablen, acompáñense, no pasen por ninguno de estos espacios solas. Aceptación, cariño, compasión para sí mismas principalmente, para poder dárselo a los demás. Se me quedaba algo, las mamás que dicen, es que yo quiero ser amiga de mis hijos. Sí, eso es un temazo. Vamos a ver, puede serlo, pero las amistades tenemos límites. Yo puedo ser muy amiga tuya, Lori, puedo ser muy amiga de José, pero nosotros sabemos que hay un límite. Hay cosas a las que yo no voy a... O sea, hay no negociables. Bueno, en el rol de mamá hay no negociables. Usted es autoridad, usted es figura responsable, usted trajo esa vida a este mundo, y hasta que esa persona no sea absolutamente dueña de su adultez, usted va a tener una injerencia. Cuando ya no lo sea así, usted tiene que soltar, porque eso es parte de ser una amistad. Usted respeta los tiempos, respeta los espacios, respeta los límites. Entonces, si quiere asumirlo así, que eso sería otro temazo, ¿verdad? Soy amiga o soy madre, está bien difícil, pero pongámoslo en esta analogía sencilla para el cierre de este tiempo que nos diste. Las amistades también se ponen límites. Entonces, si usted es de esas mamás que quiere ser amiga de sus hijos e hijas, hay límites para eso también. Muy bien. ¿Y consejo adicional para las mamás? Para las que están trabajando en la formalidad, en la informalidad, en su propio emprendimiento, o son personas asalariadas, hay que negociar la maternidad también. Y hay que negociar esas cosas importantes que toman nuestra vida por un tiempo. Hay que buscar espacios que dignifiquen ese nuevo rol en mi vida. Yo no dejo de ser la profesional, la empleada o la trabajadora o la dueña de mi emprendimiento por decidir este rol, pero también tengo que negociar cómo lo voy a hacer, en qué nuevas circunstancias. Por favor, que nadie les maltrate. Es una decisión personal que tiene responsabilidades, pero que eso no nos pone por debajo de nadie ni nos hace víctimas. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos cerrando nosotros de esta manera también. Agradecerle a Rodolfo Campos en la parte de los controles, en toda esta puesta en escena de un programa más de Asiento Extra. Recordarles solamente a quienes quieren tener una vida bien invertida. Eso es lo que queremos todos, estar mejor, para que todo a nuestro alrededor esté mejor. Lo hablábamos con la mamá, con la familia, con los amigos, todos los planes y tranquilidad, lograrlo haciendo que tu dinero trabaje por vos. Transcomer, una vida bien invertida. Mamás, cuídense también en la parte de la salud mental, más allá de la salud física, que bueno, otro tema de cierta manera está muy involucrado, ¿verdad? Sacar el tiempito para hacer ejercicio, para comer bien, yo creo que eso puede ser un buen inicio para que vayan retomando esa maternidad sana. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Ingrid. Gracias a vos por el espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos también. Ingrid Naranjo, José Luis Guzmán, quienes estuvieron con nosotros en esta edición de Asiento Extra. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan feliz tarde.